Padre Alfonso Guzmán, qué gusto estar con usted. Estoy muy agradecido por haberme dado esta oportunidad de estar con usted y de aprender de su memoria histórica. Memoria histórica. Sí. Muchísimas gracias por acordarme. Muchas gracias. Chumbonga George. Oh, de Kelefac. lograste pronunciar mi nombre, muchas gracias, Chumbonga. Chumbonga Y el apellido es Lekelefac. Kelefac. Y George. George es el middle name, es el nombre también, ¿verdad? Sí, Y Lekelefac tenemos un apellido. un apellido solamente. Padre, estoy muy enamorado con la cultura puertorriqueña. Por eso estoy aquí y usted es uno de los más grandes historiadores de este pueblo. No, usted no lo dice, pero me han dicho. Mucha gente que encuentro y hablo de usted dice, pero es un experto en historia. Pero antes de que entramos, padre, en la historia de Puerto Rico, porque estoy aquí por eso, para conocer y para descubrir la riqueza que haya, quisiera decir que yo soy George Chumbonga, usted ya lo dije, nací en Camerún y tengo ese interés para la investigación, para la documentación, para la cultura y para los idiomas. Porque alguien dijo que para conocer una cultura, la llave es el idioma. Imagínense si yo no sabía español, ¿cómo pudiéramos? Pero usted sabe 6 idiomas. Vamos a llegar ahí después. Padre. No, tres idiomas bien. Hemos- Otros conocidos, pero. Padre, he hablado con usted, entonces yo puedo decir, usted sabe mucho, pero usted es muy humilde. Entonces empezamos, padre, con su vida antes de que entramos en... Queridos amigos, aquí estamos para cosas serias. Como pueden ver, tenemos publicaciones de diferentes personajes. Aquí el padre tiene libros también que ha publicado. Quisiera empezar a conocer quién es el padre Alfonso Guzmán. ¿Dónde nació, padre? Si puede. Yo nací aquí en San Juan, Puerto Rico, el 9 de octubre de 1945. Mis papás eran Gilberto, y él era de un pueblo que se llama Fajardo, al este de la isla. Y mi mamá, Blanca, era de Orocovis, un pueblo en el centro de la isla, en la montaña. Sí, ambos se conocieron acá en San Juan porque sus familias emigraron a San Juan. Del pueblito. Del pueblo se mudaron a San Juan y ellos dos acá se conocieron. Interesante. Y padre, ¿cómo fue su familia, digamos, cómo influyó su familia a su vocación? ¿Cómo fue la familia, el aspecto religioso en aquel entonces, si usted se acuerda? Bueno, mi mamá y mi papá tuvieron nos pusieron a todos. Yo tengo 2 hermanos. Mi hermana se llama Ingrid y mi hermano se llama Arnaldo. Entonces mi papá nos pusieron en escuela católica. Y para 2 cosas, para que aprendiéramos de la religión y también para que tuviéramos buena base de educación privada y también pudiéramos dominar un poco el inglés también. Interesante, son 3 razones. Entonces mi vocación pues nació, mis papás eran muy buenos por supuesto, pero no eran personas religiosas así. Pero mi vocación nació más bien en la escuela. En la escuela católica. Sí, en la escuela católica. Sí. Y de ahí vamos para aclarar esa importancia de la escuela católica, porque hay muchos países que están cerrando escuelas. Bueno, aquí mismo se están cerrando escuelas católicas, pero en aquel momento, que estamos hablando de los años, yo entré en la escuela en el 3er grado. Yo tenía 5 años cuando entré. En los años 50, Sí. 1950. Porque usted nació en 45. Entonces, Sí. Entonces, en aquel entonces las escuelas católicas eran
tenía, digamos, autoridad. Sí, en aquel tiempo había muchas escuelas católicas, sí, sí, porque había población de niños y todo eso. Ahora mismo hay menos población de niños en las escuelas, para las escuelas. Sí. Interesante. Pero mi vocación nació yo pienso que de ahí, de la escuela. Yo, de hecho, una religiosa, Sí, padre. porque eran las hermanas de San José, Ok. las que estaban en la escuela, y una hermana de San José, se llamaba Sister Saint Timothy. Ok. Ella fue la que me invitó un día a conocer más sobre la vocación sacerdotal. Oh, ahí en la escuela católica. Ella me preguntó si yo había pensado en ser sacerdote. Ella me dijo sí, y yo le dije que sí, pero me sentía que no era digno. Oh. Entonces ella me dijo, no, nonsense. Ella hablaba en inglés. Ve a ver un sacerdote amigo mío, él te va a ayudar. Y yo lo hice. Y él era franciscano. Y por eso nació mi vocación franciscana también. Ok, padre. Comencé a ser monaguillo en su parroquia. Luego pues seguí conociendo más de los franciscanos y ahí fue que... Bueno, hay una anécdota interesante porque yo me iba a graduar de la escuela superior. Esto sucedió en el cuarto año. Ok, de la escuela superior. Entonces yo me iba a graduar y yo estaba pensando ir a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, humanidades. Yo quería ser profesor, Ok. lo que soy ahora. ¿Desde niño? Sí, quería ser profesor en la universidad, sí. ¿A qué se debe, padre? ¿De ser profesor? Si viste a alguien que le inspiró o... No. Ok. No me gustaba... Me gustaban las humanidades, me gustaba estudiar humanidades para eventualmente ser profesor, ¿no? Pero también apliqué a la universidad y apliqué al seminario a la vez. Y me dije, la primera carta de aceptación que llegue, me voy. Y la primera que llegó fue el seminario. Ok, interesante, padre. Sí. Wow. Antes de que sigamos, padre, usted ha hablado de una cosa muy importante. Entonces, en la escuela católica, ahí nació su vocación, ahí aprendí de la iglesia, de la religión. ¿Podemos decir? Sí. ¿En qué actividades? ¿Hubo misas? Bueno, había misa diaria. No me digas. Todos los días a las 7 de la mañana. Wow. Comenzaba la clase, la escuela comenzaba con misa. Wow. Cada día. Excelente. En latín. Entonces usted tuvo que aprender el latín, responder las misas. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Sí. Wow. Interesante. Sí, porque esto fue antes del concilio. Sí, estamos hablando de San Sí, yo me gradué en el 1963. Justamente antes de que el concilio. Okay. Sí. Entonces, para parte de la misa, ¿qué más hubo? ¿Hubo oraciones en la clase antes de empezar los estudios? Sí, había oraciones. Okay. Bueno, la presencia de las religiosas. Eran las profesoras, eran religiosas. Y en la parroquia eran también religiosos, agustinos. Okay. Porque la parroquia era de los agustinos y la escuela era de las hermanas de San José. Así que había por los dos lados, había influencia. La atmósfera. Y luego mi parroquia era franciscana. La parroquia donde yo iba era franciscana. Okay. ¿Cómo se llamaba, padre? ¿Se acuerda? Bueno, era Madre Cabrini. Ok, Madre Cabrini. Sí, Madre Cabrini. Y ahora donde está la curia. Ok. Donde tuvimos la oportunidad de pasar el otro día. En la curia. Entonces, padre, ese sí, gracias por aclararme. El otro era el franciscano. Usted dijo que le inspiró mucho la vida franciscana. Sí, porque cuando comencé a hablar con el padre franciscano que me había enviado a hablar la religiosa, sí, padre. Que se llamaba Joseph Michael, era americano, y él me comenzó a dar libros de San Francisco para leer, y me fue interesante mucho más. Okay. Sobre todo uno que se llamaba Florecillas de San Francisco. Florecillas. Sí, en inglés se llama Little Flowers of St. Francis.
Oh, ¿de qué se trataba esa escuela? Pues es es de la vida de San Francisco con sus compañeros, pero muy, ¿cómo diría? No es historia fuerte, sino más bien es, Experiencia. eh, eh, ¿cómo se llama? Tampoco es cómico, es Ok. light, tú sabes, Ajá, es ajá. ligero. Ok, es como libros así, ¿no? Bueno, Oh. no, el contenido es El light. contenido, El contenido el es light. contenido. El contenido es light. Ok. Sí. No es una biografía así profunda, sino es su relación con sus compañeros, su vida, los episodios de su vida interesantes. Y me llamaron mucho la atención. Sí. Wow. Entonces usted entró en el seminario. En el 63. 63. ¿En dónde, padre? Aquí en Puerto Rico. No, había que ir a Upstate New York. Oh, New York. Entonces, en aquel entonces usted hablaba inglés ya. Bueno, sí, yo me podía ya hablar, sí. Lo perfeccioné cuando entré al seminario, ¿verdad? Pero ya yo podía hablar inglés. Sí. Y usted, en aquel tiempo, usted tuvo interés a otros idiomas. O esto llegó No, es posterior, después. el interior es posterior. Posterior, vamos a llegar ahí, posterior. En el seminario, filosofía, en inglés usted estudió. Todo en inglés. Sí, Wow, en inglés, sí. qué desafío, ¿eh? Sí. Los libros en inglés, todo. Sí, pero como había estado estudiando en esta academia, se llama Santa Mónica, era la escuela. Okay. Todo era en inglés. Con ¿Entiendes? esa. Ya yo tenía, ya podía hablar, no tanto, pero ya yo podía entender y podía leer y escribir en inglés. Ok, interesante. Entonces Santa Mónica le preparó bien para el seminario. Sí. Y en el seminario en Upstate, ¿no? Bueno, se llamaba Callicoon. Okay. Callicoon, New York. Okay. Entonces ahí Callicoon con dos L. Callicoon. Y dos O. Cool. Coon. La Callicoon. Con NE. No, la N final solamente. Ok, Callicoon. Interesante, padre. Entonces ahí usted estudió filosofía. No, ahí comencé a estudiar bachillerato. No, sí, bachillerato. Okay. Sí, bueno, comencé los primeros 2 años de filosofía, sí. Okay. Sí, primeros 2 años. ¿Y por qué es importante la filosofía, padre, para la formación de un sacerdote? Porque es una base, la filosofía es el estudio de la sabiduría, ¿no? Filosofía. Sí, okay. O sea, el amor a la sabiduría. Y es una base para todas las demás disciplinas y sobre todo para la teología. Sí, por eso sí. O sea, mi bachillerato es de Catholic University of America, aquí está. Sí, lo vi, Catholic University of America en Washington. Sí. Ahí usted dice bachillerato en teología, no, en filosofía. Filosofía, sí, filosofía. Y luego teología, padre, ¿dónde fue? Yo lo hice en Washington, D.C. Ahí fue en la Catholic University. Okay. Una maestría en teología. Wow. The Catholic University of America. ¿En aquellos entonces usted escribía tesis o no? Sí, mi tesis de maestría fue sobre la intercomunión entre luteranos y católicos romanos. Entonces fue del ecumenismo. Sí. ¿Y por qué se le interesó el ecumenismo, padre? Porque es mi tema también, que me encanta el ecumenismo, el diálogo entre iglesias cristianas. ¿Por qué me interesó? Yo quería especializarme en Biblia, pero para eso había que tomar griego y hebreo y tener más cursos de griego y de hebreo. Okay. Y la verdad que no, se me hizo un poco difícil eso. Y entonces pues entré en esta parte del ecumenismo. Yo creo que como estaba influenciado por el concilio también. Porque el concilio abrió, ¿no? Sí, y ya para esta época yo me gradué en el 60 y... no por aquí, yo creo que fue 67. No por aquí.
Aquí tengo también los otros. Bueno, no, ese es otro. ¿Qué fue lo que yo te traje? Oh. Yo creo que cuando fue que Que está bien, padre. 67. 67. En el 67 Wow. ya el concilio había terminado. Sí, padre. Entonces yo creo que por la influencia del concilio pues me interesó esa parte del ecumenismo. Sí. Muchas gracias, padre. Entonces, terminada la teología, llegó la ordenación. ¿Cómo se...? Sí, en el 1971. 71. No, 71. 71, pues lo escribí ahí. Sí. Septiembre, fue el 11 de septiembre. 11 de septiembre, Wow. antes de que cayeron las torres gemelas. Mucho antes. Wow, interesante. Fue ordenado en dónde, padre, aquí en Puerto Rico. No, en Washington DC. Todo en Washington. Usted es washingtoniense, vamos a decir. Ahora mi primera misa fue acá. Primera misa. ¿En dónde? En su pueblo natal, padre. Bueno, mi pueblo natal es acá en San Juan. No es en donde es. No, es No, verdad, porque yo nací acá. aquí naciste. En la Nació. ciudad. Muchas gracias. Ok. ¿Y cómo fue la primera misa, padre? Primera misa fue, ¿Se acuerda? precisamente fue en Madre Cabrini. No. Primera misa, no me acuerdo si fue Madre Cabrini o en la Academia Santa Mónica. ¿Cómo se sintió? Primera misa. Sí, padre. Nervioso. ¿A poco? Sí, así me dicen muchos sacerdotes que se sienten nerviosos para la primera misa. Quizá porque es primera, ¿verdad? Bueno, porque uno quiere hacerlo todo bien y Por que todo eso. salga perfecto. Entonces, ¿usted qué consejo daría usted a los nuevos sacerdotes en sus primeras misas? ¿Por qué quieren hacer todo perfecto? Que hagan lo que pueden, ¿verdad? Porque ese de querer hacer todo perfecto te da mucho, te hace de ser Bueno, nervioso. es como también, es como una boda también, tú quieres que todo salga bien, ¿no? ¿Sabes? Ok. Y luego tienes invitados, y tienes Ajá. familiares, Ok. y tú quieres pues... Todo. Entonces, para después de la ordenación, antes de seguir, ¿cuáles son los elementos de un franciscano? La carisma. El arzobispo me habló de la sencillez. Ustedes son muy sencillos, y ya lo vi en su vida. Y también me habló del amor para los pobres, los que no tienen. Sí. Y terceramente me habló de, ¿qué más? Del respeto a la naturaleza, como San Francisco. Sí. ¿Hay algo más, padre? Bueno, nosotros tomamos 3 votos. Oh, El franciscano hace 3 votos. ok. De pobreza, obediencia y castidad. Ok. Obediencia a los superiores. Sí. Ok. Que no es tan fácil, ¿verdad, padre? Pobreza, obediencia y castidad. Ok. Vivir sin nada propio. Ok. O sea, pobreza significa vivir sin nada propio. Wow. Todo es en común. Ok. Wow. Todo, nada te appartiene a todos. Exacto, todo lo que yo tengo para mí es mi uso, pero no es mío, es de la De la congregación. congregación. Sí. Como detachment, se dice en inglés, Sí, podrían sí. decir. Esa es la idea. Destacado. La iglesia de la pobreza es no es destacado, No, es no. Perdón. desprendimiento. 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 Ok. Desprendimiento. Wow. Y yo creo que es una muy bonita vida cuando ese desprendimiento no te hace esclavo Sí. de los bienes materiales. Sí. Wow. Interesante. Muchas gracias, padre. Después fue ordenado, después fue enviado en una parroquia o... No, después de la ordenación me enviaron a enseñar español en Calicún, donde yo salí en el seminario menor. Ok. Ahí Wow. me enseñaron a ser profesor de español ahí. Wow. Por eso usted habla español perfectamente. Bueno, es mi idioma nativo. Sí, pues es su primer Sí. idioma. Sí. Pero he encontrado muchos nativos, padre, que no hablan español bien. Usted lo habla bien con la gramática porque usted es profesor en esto. Bueno, ahí fue porque no había más nadie, me mandaron a mí. ¿Y cómo fue la experiencia, padre? ¿Fue en una escuela? Fue en el seminario. Un seminario pero no en donde usted estudió. Sí, ¿no? sí. Qué bonito.
Donde yo estudié, volví de profesor. Por un año solamente. Antes de que cerraran el seminario. ¿Por qué no cerraron, padre? Bueno, porque era el minor seminary, el seminario menor. Y ya después del concilio, los seminarios menores fueron desfasados. ¿Entiendes la palabra desfasar? Desfasar. Nunca lo había oído, pero está aprendiendo. Desfasar es decir. O sea, sí, ¿cómo se llama? Desfasado. O sea, ya no eran tan importantes como antes. Ok. Sí. Ya no tan importante. Sí. Ok. Sí, porque el seminario menor era high school y 2 años de universidad. Entonces ya para esa época ya los seminarios menores ya, ¿sabes? Las vocaciones eran más adultas. Exactamente. Y ese fue el último año del seminario menor. Y yo fui profesor ahí. Interesante. Un año. Entonces, un año, padre. Entonces, digamos de 71 hasta 72, podemos decir. 73. Oh, 3. ¿Y de 73, padre? ¿Qué pasó? Pues pedí que venir aquí a Puerto Rico. Ok. Sí, teníamos una parroquia aquí en Puerto Rico. Se llamaba Stella Maris. Stella Maris. Latín. Estrella del Mar. Entonces, pues ahí vine y estuve 1 año y medio. Oh, wow. 1 año y medio. Antes de que cerrara. Siempre cerraban. Sí, después que yo iba me cerraban todo. Entonces, 73, 74. Sí, la congregación decidió dejar esa parroquia. Ok. Entonces lo entregaron a la arquidiócesis. Ok. Y después fui a la parroquia Holy Cross en el Bronx. Oh, wow, en Nueva York. Sí, ahí tuve 4 años. Wow. ¿Y cómo fue la experiencia ahí? Para ya sabes, ahí hay muchos inmigrantes. Bueno, muchos puertorriqueños. Oh, también. Muchos, la mayoría son puertorriqueños. En el Bronx. Sí. Entonces ahí usted se sintió a casa, con el idioma. Bueno, sí, yo era el sacerdote encargado de las misas en español para la comunidad de habla hispana. Interesante. Sí. Entonces usted Pero la parroquia no era solamente de hispanos, era americanos. de otras todo, personas. sí. Okay. Entonces 4 años ahí. 4 años. Wow, digamos de 75 hasta 77, podemos decir. Por ahí. Y de ahí, padre. De Holy Cross vine aquí, regresé a Puerto Rico. Y a Puerto Rico, aquí usted estuvo en una parroquia o usted dio Estuve en clases? la parroquia San Antonio, Ok, de Piedras. aquí, porque su rostro está. Se cierra lo de su rostro. Perdón. Entonces usted regresó aquí y aquí, padre, usted estuvo aquí en Puerto Rico. No, aquí en San Juan. En San Juan, estuve en San Antonio, después de San Antonio estuve en Gurabo, un pueblo de la isla, en la montaña, Sí. por 1 año y medio. Después estuve en Espíritu Santo en Levittown. Wow. Después estuve en la Resurrección del Señor. Y después comencé con el arzobispo en el 99. ¿Qué es lo que vi ahí? Mientras estaba en la parroquia La Resurrección, y luego pues comencé a ser capellán en la Fuerte Buscán. Eso es lo que vi ahí que Hasta fue el día de hoy. muy interesante, padre. De vicario parroquial y capellán del militar. Vicario parroquial fue en la Resurrección del Señor, y capellán militar en el Fuerte Buscán. Sí, he estado ahí, usted, gracias por haberme llevado ahí. Para mí fue algo muy bonito, ¿no? Personas muy amables y pues cristianos, digamos cristianos que creen a Jesús. Sí, están los protestantes y están los católicos. Sí. Y me gustó mucho su paciencia con ellos. Usted le da cada quien el tiempo para hablar, ¿no? Ese para mí me tocó mucho. Tú dices antes de la misa. No, hasta después. Después de la misa, sí, la gente quiere hablar. Es que como nada más voy una vez a la semana, Okay. tengo que hacer oficina también ahí después de la misa.
Entonces, tenía, aparte. tenía dos citas para hablar Ok. después de la misa. Wow. Sí, Eso sí me impactó mucho. sí. Y también si la Aprovechando que estoy ahí Oh. y que ellos están ahí también. Ok, Porque no tengo otro tiempo de oficina. Oh, solamente ese domingo. Solamente el domingo. Oh, ok. A veces los cito sábados. Ah, ok. Pero más fácil es citarlos después de la misa. Ok. Sí. Interesante. Entonces después también sacramentos. Usted celebra sacramentos. Por aparte ejemplo, de la misa. ayer teníamos un muchacho que lo presenté en la misa. Sí, sí. Que está para bautizo, Tiene tres. primera comunión y confirmación. Wow. Y luego las familias que quieren bautizar un bebé. Ah. Esas son las dos citas que tuve ayer. Ok. Digo el domingo. Wow. Entonces sacramentos de bautismo. Ajá. Wow. Estoy preparando, o sea, entrevistas para preparar para esos sacramentos. Usted hace mucho padre. Bueno, tengo también catequistas. Ah. Es que yo remito a los catequistas para la preparación. Para que enseñan. Sobre todo al muchacho a Nathan. Sí, que va a tener tres. Va a tener dos profesoras, una para primera comunión y otra para confirmación. Y yo le voy a preparar para bautizo. Wow. Sí. Impresionante. Porque padre. ya es adulto, tiene 14 años, ¿no? Ah, ok. Hay Ya que es prepararlo. Sí. Ok. Wow. Y también usted supervisa el programa de educación religiosa y usted convoca el consejo parroquial ahí. Sí, la parroquia. Wow. Ahora, este domingo, no, el otro, tenemos consejo parroquial. Wow. Ahora sí tuve el gusto de conocer al presidente. Sí, a Que es Charles. muy amable, Charles. Wow. Wow. Para usted es muy. Usted se dice pastor of souls. Usted es pastor de las almas. En cualquier parte, en el arzobispado, Sí, en la parroquia, con el militar. Eso es lo que significa ser sacerdote también, ¿no? Para que muchos sepan que es una llamada muy fuerte de Jesús a servir a la gente. Sí, sí. Wow, 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 wow. Como dijo Jesús, yo no vine a servirme a mí mismo, sino vine a servir a los otros. Okay. ¿No? Y para lo que me Dijo, no vine a ser servido, sino a servir a los y a dar mi In vida. English, I didn't come to be served, but to serve. And to lay down my life for. Yeah. Sí. Wow, very strong words from Jesus. Y padre, me impactó mucho leyendo su bibliografía, no bibliografía, su CV, que usted también, usted ha trabajado en el comisario de Tierra Santa, custodio de Tierra Santa, usted ha viajado con Sí, peregrina. los franciscanos Okay. estamos a cargo de los lugares santos en Tierra Santa. Sí, Desde el tiempo de San Francisco, okay. 1520, Okay. los franciscanos han estado a cargo de todos los lugares santos hasta el día de hoy. Jerusalén, Nazaret, Belén, Okay. el mar de Galilea, Okay. los franciscanos estamos a cargo. Entonces, en cada país donde hay franciscanos, se nombra un comisario de Tierra Santa para hacer de enlace, liaison, Yeah. con los franciscanos de Tierra Santa, para enviar dinero Sí. y para llevar peregrinaciones. Wow, usted lo ha hecho desde 2010 hasta ahora, Sí. 14 años. Sí, ¿Y sí. cómo ha estado la experiencia, padre? 2006, yo creo que. 2006, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hace hace que dice ahí? 2010. 2010. Deja 2010. ¿Y cómo fue la experiencia, padre, llevando peregrinos? Bueno, yo he ido como 12 o 13 veces a Tierra Santa. 12. Más o más. Wow, o más. No, wow, no. wow. Sí. ¿Cómo se siente llegando ahí, padre? Bueno, Ah, no, sí. la primera vez, uno pues va, no sabe, pero ya después las otras veces uno ayuda a los peregrinos a ir entendiendo lo que estamos haciendo. Celebramos misa en todos los lugares santos, oramos, damos charlas a los peregrinos Wow. para que ellos tengan una experiencia especial, ¿no? Sí. Entonces, otra parte es el comisario
está encargado de la colecta de Viernes Santo. Ok. Como tú sabes, todos los Viernes Santo Santos, hay una colecta en todas las iglesias católicas del del mundo, mundo. hay una colecta para los santos lugares. Gracias. Entonces, esa colecta llega al comisario Ok. y el comisario le envía a Jerusalén. Oh, wow. Eso es parte del trabajo. Ok. Era llevar peregrinaciones y hacer dinero. Oh, wow. Interesante. Muchas gracias, Padre. Es lo que vi aquí. Pero ya terminé, ya este año termino, ya no soy más. Oh, ok. Oh, Sí. wow. De 2000 hasta hoy, de los 24 años, usted ha sido profesor a tiempo parcial en el CEDOC, se llama. Bueno, comencé en CEDOC. Okay. CEDOC significa Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe. Dominicos es Dominicans como religión, Ajá. como congregación, No como nacionalidad. no dominicanos. Ok. En español, dominicos Ok. son los religiosos Ok. y dominicanos son los de la de- República Dominicana. Ah, ok. In English, the same. Ok. Dominicans. Ok. Pero en español es diferente. Dominicos Ujú. y dominicanos. Oh. Sí. Entonces, por 24 años usted fue profesor. Sí, pero el CEDOC es primero. Ahora CEDOC se integró con la Universidad Central de Bayamón. Ah, ok. Ahora estamos en la Universidad Central de Bayamón. De CEDOC que era algo aparte, pero ahora se unió Ah, a la Universidad Central de Bayamón. ok. Ya CEDOC no existe. Ya no, entonces es No, Universidad La Universidad Central de de Bayamón. Bayamón. Y esa universidad tiene diferentes facultades de historia. Tiene la Escuela Graduada de Teología y Ministerios, Ok. que es la que estoy yo, y tiene la Escuela de Humanidades. Ok. También tiene escuela de ciencias, todo. Es una universidad completa. Wow. Sí, Interesante. tiene varios facultades. Y es interesante, padre, que usted tiene un doctorado en historia. Sí, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Wow. De Puerto Rico y el Caribe, de todos los países del Caribe. Principalmente Puerto Rico, pero también Ok. estudiamos la historia de otros países del Caribe. Ok. Sí. Wow. Le felicito. Sobre todo Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Ok. Sobre todo eso. Interesante. Sí, pero es el Caribe entero. Sí. Wow. Muy interesante. Porque el Caribe como frontera imperial. Wow. Sí, porque el Caribe fue frontera de los imperios de Europa. De España y. Inglaterra, Francia, Holanda, Dinamarca, Ok. todo el Caribe era frontera, así lo enseñaron. Ok. El Caribe es frontera imperial, Wow. porque los países de Europa Sí, padre. estaban acá y tenían sus fronteras, España, Francia, Holanda, Ok. ¿entiendes? Sí, padre. Sí. Caribe es frontera Frontera imperial. de los imperios de Europa. Ahora pues Ahora cada quien ya están independizados, ¿verdad? la mayoría. Países y, interesante. ¿Y cuál fue su tema para el doctorado? Historia de la iglesia en Puerto Rico. Eso fue su historia de doctorado. No, su ¿verdad? El tema fue el cabildo eclesiástico de la Catedral de San Juan. El cabildo. Sí, el canonical chapter of the cathedral. En okay. inglés en Estados Unidos no hay. Ok. En tu país no sé. No. Cada no. catedral tiene un chapter. Sí. Canonical Canonical chapter. canon. Sí. ¿Tú tienes en Camerún? En Camerún no. Pero ¿dónde lo vi? Es canons en Alemania. Todavía lo tienen. Sí. Es muy tradicional. Sí, canon, sí. Que se vesten como monseñores. Sí, Ah. exacto. Pues yo hice mi tesis sobre el cabildo eclesiástico de la Catedral de San Juan. Entonces la catedral tenía. Tenía. Wow. Sí. ¿Por qué le llamó mucho la atención? Porque en el archivo histórico, Que está ahí. había muchos documentos sobre
el archivo, Oh. sobre el cabildo. Ok. Y la entonces archivera, Else Sayas, Ok. la anterior a Doris, Sí. me hablaba, tengo toda esta información, todas estas cajas de información sobre el cabildo, están aquí. ¿Qué hago? Entonces pues me interesé porque tenía toda esa información en el archivo. Y fue interesante porque fue la última etapa del archivo, digo del cabildo, Ok. desde 1800 a 1924, cuando terminó. Entonces ya no hay este Ya no hay cabildo Ok. en la catedral. Ok. ¿Cuál fue el impacto del cabildo, padre? Si pudiera preguntar, el impacto positivo. Bueno, el cabildo eran los asesores del obispo y los que encargados del culto en la catedral. Sí, Wow. eso es lo que era el cabildo. Entonces, el cabildo en Estados Unidos nunca existió Ok. y en Nunca otros existió. países tampoco, y después del concilio tampoco, porque ahora está el Consejo Presbiteral. Oh. Y el Consejo Presbiteral es lo que sustituye al cabildo en muchos países, en muchas catedrales ahora. Ok. Y también el colegio de los consultores. También colegio de consultores, exactamente. Sí. Del Vaticano II trajo estos Sí. temas y de derecho canónico. Sí, exacto. ¿Eh? Entonces, esa etapa del cabildo en Puerto Rico fue interesante porque fue la transición también entre la época española y la época americana. Wow. Sí. Me gustaría ver las fotos. Y los obispos norteamericanos Sí. no le dieron importancia al cabildo. Entonces, cuando murió el último el canónigo, Ok. ahí acabó el cabildo. Y murió en donde, aquí en Puerto Rico. Sí, sí. Oh, Cuando interesante. murió el último canónigo, ahí Se el acabó. cabildo se acabó. Porque los obispos norteamericanos no le dieron seguimiento al cabildo. No lo promovieron. No, porque no tenían esa tradición y además lo sustituyeron por el Consejo Presbiteral. Ok. Y el colegio y de el colegio de consultores. consultores, exacto. Interesante historia, padre, que usted escribió y... Ese libro, y yo defendió. quisiera publicarlo como libro, pero el tema como que no es tan interesante para todo el mundo, eso no lo he publicado, pero me gustaría No, pero publicarlo. sí, lo vamos a apoyar para que lo publiquemos. Me gustaría Es publicarlo. importante. Sí. Porque yo sé que alguien allí en Alemania todavía hay. Y en España, en Francia, Entonces sería un buen libro. en Europa para- todavía hay sería canónigos. un buen libro para hacerlo. Y en México, en algunas catedrales antiguas, en México hay canónigos. Ok. Sí. Interesante. Sí. Sí, porque ahí cuando fui en la catedral, no, en la Basílica de Nuestra Señora Ahí de hay Guadalupe, canónigos, ay. canónigos, sí. Wow. Es un tema interesante, es un tema interesante. Gracias, padre, por haber publicado. Entonces, en la Universidad Central de Bayamón, usted dio clases por 24 años. Sí, desde 2000, que dice ahí. ¿Verdad? Desde 2000 hasta la fecha. Sí. Interesante. Sí. Entonces se siente realizado porque ha sido su sueño. Me gusta, sí. ¿Por qué le gusta enseñar, padre? A mí me encanta enseñar. Sí. Porque es bonito ver a alguien, un joven aprender. Para mí aprender es algo que no sé si haya otro. Me gusta compartir conocimiento, por supuesto, pero también me gusta envolver al estudiante, el diálogo. Okay. Muchas de mis clases tienen mucho diálogo con el estudiante. Sí. Como Sócrates. Es lo que hablábamos de aquel día. Usted dijo que no solamente que... Peripatético. Ajá, que era del griego, peri, caminando. Es enseñar mientras se camina. Pero en la universidad estamos sentados. Sí.
Pero puede decir que he tenido esa experiencia con usted. Porque usted manejando he aprendido mucho. Manejando usted enseña. Y ese sí he tenido, padre, no sé cómo decirte, mucha historia. Una enseñanza peripatética en el carro. Con usted. Y usted tiene ese don de hablar a los demás carros que no se pueden. Bien. Yo le enseño a los demás carros. Sí, muévete. Tírate. No te tires. Y lo obedecen, ¿eh? Esos carros se lo obedecen. A veces. Otras veces estamos a punto de chocar. Padre, publicaciones. Es un impactado de sus publicaciones. Bueno, la primera publicación tú la tienes. Memoria y profecía. Sí, la tienes ahí, esa pequeña. Memoria y profecía. La que está debajo. Esa es la primera. Oh, wow. Esa es la primera, cronológicamente. Iglesia humana y divina. Bibliografía para la historia de para la Iglesia estudio. Para el estudio. Para la historia. Para la historia, ok. O estudié lo mismo, padre. Está bien, para la historia de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Wow. Entonces tiene una colección de todos los libros. Eso no es fácil hacer, ¿eh? Sí. Wow. Pero ya está desfasada. Ok. O sea que regresamos a desfasar. Sí, o sea que es a face. Ok. En inglés face. When it's out of the face. Okay. Okay. Out of the time. It's how do you say it in English? Es el libro. O sea que ya ha sido superado porque llega hasta 1202. 2002. Ok, entonces. O sea que ya hay otras publicaciones que más se han hecho. Actualizado. Ajá. Por eso yo te digo que ya está desfasado. Ahorita entiendo la palabra desfasado. Desfasado es cuando ya pasó una fase. Sí, pasó una fase. Eso es desfasado. No significa que no es importante. Porque no es importante, pero que ya estamos en el 24. Ya se han publicado muchas cosas más desde entonces. Ok. Esto puede ser como un fundamento, sí, pero tienes que seguir mirando qué otras cosas más se han publicado después. Después de 2002. Exacto, por eso. Parece fue magnífico. Tener esta bibliografía. Ese fue producto de mi primer libro, que fue, después de este fue producto de mi tesis. Tesis de doctorado. Sí. Que usted lo defendió en 2000, ¿verdad? Sí. Y en 2000. Wow, hace 24 años. Fue producto de mi tesis. Ok, después viene Memoria y Profecía. Memoria y Profecía. La familia franciscana en Puerto Rico. Sí, o sea, es una historia de los franciscanos en Puerto Rico. Mi padre lo puede resumir en pocas palabras, la historia de los franciscanos aquí. ¿Cómo llegaron y quién empezó? Bueno, los franciscanos llegaron en el 1512 a Puerto Rico. Entonces, después de la conquista. Conquista 1508. Descubrimiento 1493. Sí. Historia. Descubrimiento. ¿ves? Por Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Okay. Cristóbal Colón. Sí. Un año después que descubrió América. 1493. Sí. El año anterior descubrió América y se estableció en Santo Domingo. Allá fue que se estableció. Y de allá entonces, en el 1508, fue que vino Ponce de León a conquistar. Fue descubierta, pero después fue conquistada en 1508. Conquistar. Entonces, y en el 1512 llega el primer obispo y también llegan los franciscanos. Ese obispo se llamaba el obispo Alonso. Alonso Manso. Alonso. Que era español. Sí. Pero no franciscano. No. Ok.
Él llegó y después llegaron los franciscanos. Él llegó el 25 de diciembre Oh, wow. 1512. Ok. Los franciscanos el 27 de diciembre. 2 días después. 2 días después. De España también. Sí, pero a través de la República Dominicana. A través de lo que era la española antes. Ok. Porque esa isla que contiene Haití y la Y República Dominicana se Dominicana. llama la Isla Española. Sí, parece lo que vi en el mapa. Sí. En inglés llaman Hispaniola, Ah, pero en español es Isla Española. Española. Ok. Wow. Sí. Interesante. Después fue que se divide Haití y la Y República los franceses Dominicana. llegaron. Sí, pero es la Isla Española. Y de ahí es la primer lugar donde se coloniza América, es Isla Española. Ok. Y de ahí es donde era que venían a Puerto Rico. Sí. Llegaron aquí y fueron A Caparra, acogidos por el arzobispo. No, pero el obispo. Alonso Manso, sí. Ok. Sí. Y construyeron su casa. ¿En dónde? Aquí en San Juan. Bueno, en aquella época era Caparra. Caparra. Sí, me habló de esto Yo ayer. sé de Caparra. En aquel entonces. Que queda cerca de aquí, Ok. pero después Caparra se muda a donde está ahora, la San Juan, Ok. ahora. Caparra se muda allá. Ok. Y cuando se muda Caparra allá, los franciscanos no se mudan Ah. y se van de Puerto Rico. En el 1522 por ahí, Ok. ya no hay presencia de los franciscanos en Puerto Rico. Oh, qué lástima. Ok, pero regresan Ok. 1600, déjame ver qué fecha aquí, 630 y pico que regresan. Ok. Interesante. Y se establecen en el viejo San Juan, Oh. porque ya el viejo San Juan está estable. Ok. Interesante. Déjame ver qué fecha es, siempre se me olvida esto por acá. Ah, está bien, padre. 30, Wow. aquí está. Wow. 1603. Ok. 1603. 1603 regresan hasta hoy. Bueno, ahí fue cuando intentaron llegar, pero 1600 anteriormente ya estaba en el 42. Ok. 1642 Ok. es que se establece. Regresan y se establecen en el mismo San Juan. Sí, en el viejo San Juan vivía, viejo San Juan. Ok. Y hasta la fecha. ¿Te acuerdas que yo? No, entonces, ¿Qué padre? 1835 Ok. tienen que dejar Puerto Rico. Dejaron. La fecha exacta. Usted es muy focado porque- a las fechas como historiador. Sí, porque 1800. Interesante. La historia, ¿eh? 1822. 1822. 1822. Sí. Tuvieron que ir. Tuvieron que irse porque el gobierno liberal español Ajá. hizo lo que se llama la desamortización. Desamortización. ¿Qué es eso, padre? Ok, Doctor. que los bienes pasivos, Sí. pasivos de una comunidad, por ejemplo, el edificio, Ajá. es como una expropiación. O sea que el gobierno toma Ajá. los bienes pasivos Ujú. de una congregación, como los edificios. ¿Toman? Sí, ¿Sin sí, permiso? se los quitan. Ay, qué cosas. Sí. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, por dinero, Ah. para tener dinero para el gobierno, y otra por razones un poquito anticlericales. Ah. Porque el gobierno liberal español de la época Sí, padre. un poco no tenía tanto
respeto a la iglesia y además las posesiones de la iglesia pues eran muy provechosas para el gobierno. Para ellos. Sí. Entonces eso sucede. En 1822 Sí, padre. los franciscanos tienen que dejar Puerto Rico. Por esa razón. Sí, porque su convento lo pasa al gobierno. Lo desamortizaron. Sí, ¿Se puede exactamente, decir? desamortizaron. Pero las iglesias no. Ok. Las iglesias y quién. Ok, los. Yo te hablé del convento de los dominicos, ¿te Sí, acuerdas? que vimos. Más grande aquel. Sí, padre. Y después la iglesia de San José. Sí. Ok, el convento de los dominicos también fue desamortizado Oh. en esa época. También tuvieron que ir. También tuvieron que irse. También. Pero la iglesia de San José y la iglesia de San Francisco, que yo no te enseñé, permanecieron bajo la iglesia, bajo la La arquidiócesis. diócesis. La diócesis, perdón, en aquel entonces. Oh, wow. Sí. ¿Y regresaban? Ok, regresan Sí. los franciscanos norteamericanos. Ok. Ya no son españoles, son Ya no son. norteamericanos. En el 1954. Wow. Antes del segundo Vaticano Sí. II. Y Por eso fue que yo cuando entré con ellos. Por eso toda su formación fue en inglés y. Sí, porque ellos estaban aquí. Ok. Eso hacen una restauración de la orden, pero con otra provincia. Ok. Ahora, en esta época de los franciscanos hubo puertorriqueños, franciscanos bastante. Que O se sea, admitieron. Sí, Ok. muchos. Usted y muchos otros. No, antes, en la época de española, Ok. antes que se fueran por la desamortización. Ya habían Ya había puertorriqueños franciscanos franciscanos. ¿Y dónde se puertorriqueños. fueron? Ellos. Bueno, Es interesante, ¿verdad? Saber dónde se fueron. ¿a dónde se fueron? Muchos ya habían muerto, pero otros Ok. quedaron en Puerto Rico, pero sin nada que hacer. Sí, Con sus quedaron familias. por su cuenta, sí. Oh. Otros regresarían a España o a Venezuela. Ok. Querían a Venezuela. Sí. Entonces, ese tiempo usted. Ok, o sea que hay que ver las etapas que hay. Ok. Porque hay una primera etapa, 1512 a 1500, vamos a poner 30. Oh, Ok, primera etapa. Ok. Segunda etapa, 1600, puse ahí 30, ¿no? Sí, padre. No, 1512 a 1530. pero el otro, el 1600. anterior, la página anterior, La página anterior era 1142. Sí, padre. Ok, pues sería de 1642 Ok. a 1830 y... ¿Qué fecha puse ahí? No me acuerdo ahora. No, usted aquí, padre, era. Los norteamericanos llegaron en 1954. Sí, pero antes de eso. Antes de eso tenemos 1822, cuando Ok. se fueron. Ok, pero es en 1822. Sí, padre. Acá. Lo estabas escribiendo antes. Sí. Antes estoy aquí. Perdón. Estoy aquí 1512. 1500. Ok. 12. No, 22 dije, ¿no? 22. Ok. Aquí va 22. Ok. 1954 Ok. a... A ese se fueron. Y regresaron en 1954 hasta... la fecha. Bueno, hasta el presente. Exactamente. Hasta el presente. Porque están todavía. Sí, pero ha habido otras subdivisiones aquí. Pero esas son las tres principales. Wow, interesante. ¿Okay? Entonces los franciscanos han tenido un gran impacto en esa isla. Yo diría que sí, porque fueron la primera congregación religiosa que llegó a Puerto Rico. Wow, primera congregación. Sí. Y luego. Los dominicos llegaron después, eso es la segunda. Ok. Los dominicos llegaron en el 1522 llegan ellos. Ok. ¿Y los redentores? Redentoristas. Sí. ¿Llegaron? Sí, pero no tengo la fecha exacta. En 1900,
Entonces, no, ellos llegan en 1894, creo. Ok, No entonces estoy ya, seguro de esa fecha. ok, ya muchos años después de los dominicos llegaron. ¿Por qué los redentoristas en particular? Sí, porque lo que me llama mucho la atención parece que hasta en St. Thomas hubo un obispo redentor, ¿verdad? Japa. Sí, los redentoristas fueron muy importantes aquí en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes. Sí. Ah, Sí. por eso me llamó la Y atención. y en otras islas del Caribe también. Ah, Sí. pero los franciscanos fueron los primeros. Eso lo tenemos que decir con autoridad. Sí, fueron los Primeros primeros en llegar. En El llegar. 27 de diciembre 1512. Wow, interesante. 2 días después De que llegó el obispo. Llegan 2 franciscanos, pero no se saben los nombres. ¿Por qué lo documentaron, padre? Porque la lista de pasajeros del barco ponen todo el mundo y al final ponen y 2 frailes de San Francisco. Y no ponen los nombres. Pero los demás tienen nombres. Todos tienen nombres menos ellos. ¿Qué? Oh, Son anónimos. que no han podido hasta la fecha. No. Hay teoría, pero no hay. Ok, no es. No se puede. Oh, interesante, Pache. Muchas gracias por todo eso. Entonces, después de ese gran trabajo que usted hizo para hacer la historia de los franciscanos, usted escribió un libro aquí lo tengo, es un artículo adentro de Puerto Rico. Bueno, yo he participado en simposios de historia. Ah, ok. Y yo lo edité. Sí, Fui vale, ahí lo editor. puedo, Y editor. dentro de él hay una ponencia mía. Ah, ok. Tengo varias ponencias En varios. en simposios que se han publicado. Ah, ok. Pero otro libro mío, después de este que se publicó, Sí, es, vale. no lo tengo aquí, Sí, pero es aquí el que está- te dije, la Iglesia Católica en Puerto Rico, esa. Ok, de 1508 a 2012. Aquí está el título completo. Wow. La Iglesia Católica en Puerto Rico. 500. 500 años de camino, 1508 al 2012. Sí. Y fue publicado en Ponce. Ajá, en el 2023. Entonces usted hizo... Por la Pontificia Universidad Católica. Wow. Y ese sí, padre, me llegó a mi pregunta sobre la iglesia en Puerto Rico. Ok, Porque yo creo que entonces busca Este. el azul. el azul. Ah, no, el otro, aquel. Oh, ándale, aquí llegamos. Te traje eso, aquí está la Wow. historia. Sí. Wow. La arquidiócesis, todo. Bueno, aquí hay un poco de historia de la arquidiócesis, pero. En resumen, padre. En resumen, llegaron ¿Por esos... qué me llamaste agua? Ah, usted no le- En resumen, padre, la historia católica de San Juan. No, de Puerto Rico, en resumen. Ok, en resumen, Sí. está aquí, aunque dice la arquidiócesis. Entonces yo le voy a decir lo que he estudiado, para que usted me diga si estoy hablando historia. 1511, Puerto Rico fue hecho una diócesis de Puerto Rico. Con 2 otros demás, con uno de Santo Sí, Domingo sí. y La Vega. Que también está en la República Dominicana. Fueron 3 diócesis. Tres. Pero me dio el arzobispo que el primer obispo que fue instalado fue aquí en Puerto Rico. Por eso Puerto Rico está considerado como el primer diócesis de América. No se puede decir eso. ¿No se puede? No se puede decir eso porque fueron 3 hechas a la misma vez. Ok. 3 hechas, pero en cuanto al toma de posesión. En cuanto a toma de posesión, sí, pero eso no quiere decir que es la principal. Pero se puede decir que es la El primera. arzobispo quisiera decir esto, pero yo no lo diría. Ok. Porque fueron 3 hechas a la misma vez. Ok. Y la primera que se menciona no es Puerto Rico, es Santo Domingo. Oh, exactamente, en la lista. En la lista es Santo Santo Domingo, Domingo. Concepción de la Vega y San Juan de Puerto Rico. Ok. Esa es la lista, Sí, a la misma vez. Pero el de los 3 obispos que se nombran, el primero que llega es aquí, Alonso Manso. Ok, y ese no podría ser en cuanto a toma de posesión. En cuanto a toma de posesión, Él es el primero. Ok. Pero en cuanto a nombramiento de la diócesis, Son son los 3. a la vez. Ok. A la vez. Gracias por... Sí. Entonces, hoy día
Sí. Santo Domingo tiene el título de Primada de América. Sí. Wow. O sea, aunque fue fundada los tres a la vez, Sí. la primera que aparece en la lista es Ajá. Santo Domingo. Ok. Y además, Santo Domingo era la ciudad más importante de entonces. Por eso se considera la diócesis primada de América, la primera de América. Wow. Aunque todas las otras dos también fueron a la misma vez. ¿Ves? Ok. O sea, eso es como una discusión así, Histórica. sí, pero el primero que llega es Alonso. Es Alonso, que es un español. Sí, pero la diócesis de San Juan de Puerto Rico no es por eso más importante que las otras. ¿Me comprende? Entonces no lo podemos decir que es importante porque llegó el primer obispo antes de los demás dos. Se puede decir ¿Por eso, qué? No. pero no se puede decir que es más importante que las otras dos. Ok. Porque la más importante en términos de que era la ciudad más importante de aquella época es Santo Domingo, Ok. que además era la capital de la se llama el virreinato de las Indias. Santo Domingo era la capital de ese virreinato. Ok, por eso. O sea que como ciudad era Sí. más importante que San Juan. Ok. Ahí llegaron todos antes de llegar aquí. Como Santo Domingo, podemos decir que era el puerto de llegada. Principal, sí. Ajá. Sí. Ok. Wow. Sí. Gracias, padre, por aclarar este punto. Sí. Muchas gracias. Entonces llegó el obispo Alonso, fue el primer obispo. Aquí fue uno. Sí. Y luego, padre, digamos, hablamos de un resumen de los obispos. Después de Alonso, gracias a Dios tengo esto, padre, que me ayudará mucho. Sí, Episcopal sí. de los puertorriqueños. Yo tengo. Después de Alonso, tenemos el resumen. Aquí yo tengo un resumen aquí. Ok. Etapas del desarrollo histórico. Oh, wow. De la arquidiócesis, pero también de la iglesia, ¿ves? Y yo divido por etapas. Aquí está la primera etapa. Sí, padre. La iglesia Establecida, está 1508 establecida hasta 1645. Y luego la otra etapa, Segunda etapa, la iglesia en desarrollo, 1645 a 1803, desde el sínodo de los obispos López de Haro hasta el obispo de Arizmendi. que fue el primer obispo puertorriqueño, Juan Alejo de Arizmendi. Wow. En 1645. Sí, durante la época colonial española todavía, ¿no? Ok. Etapas aquí pongo la Sí. iglesia Colonial española, española. 1508 a y aquí la iglesia en 1898. desarrollo. Todavía. Y luego, Ok, etapa luego, 3. etapa tres. La iglesia en Ajá. crisis, 1803 a 1898, desde el episcopado de Arizmendi hasta la guerra hispanoamericana. Sí, ok. Y Americana. después hay otra etapa, cuarto, otra etapa. Wow. Después tenemos Aquí. época 2. Se Época parece que ya no dos. son Ajá. los españoles. No, mira Ya aquí. son la iglesia colonial norteamericana, 1898 a 1960. Ok. Primera etapa, la americanización de la iglesia, Ok. 1899 a 1930, desde la guerra hispanoamérica hasta la Gran Depresión. Ok. Sigue. Interesante. Aquí creo que. Etapa 2, la iglesia durante tiempos de conflicto, 1930 hasta 1960, desde la Gran Depresión hasta el conflicto iglesia y Estado. Wow. Del 60. Qué buen trabajo, padre. Ajá. Eso sí, Del gracias. 60. Y luego tenemos desde 60, época 3, la iglesia puertorriqueño. Sí, porque en el 60 Sí, padre. es que se nombra el primer obispo, bueno, sería el segundo. Ajá. Ya comienzan los obispos puertorriqueños Puertorriqueño. del 60 para acá. Hay un conflicto Ok. en ese año de elecciones, 60. Y ahí comienza, ahí terminan los americanos Sí. y comienzan los obispos puertorriqueños. Interesante. Aquí veo la iglesia en renovación. En renovación, pongo ahí. Wow. Desde el conflicto iglesia y Estado hasta el primer sínodo arquidiocesano. Ajá. Hubo un primer sínodo En San Juan. en San Juan. Bueno, arquidiocesano. Ok, es de todo. Bueno, de la arquidiócesis. Ah, ok. Pero hubo sínodos previos.
pero eran diocesanos. Ok. Este Esta es la diferencia. sínodo arquidiocesano. Arquidiocesano. Y después, en segunda etapa, la iglesia en crecimiento, 2006 hasta el presente. Sí, Del primer sínodo arquidiocesano hasta el presente. sí. Oh, Porque wow. esto yo lo doy como iglesia como historia de la arquidiócesis. Ah, Pero es parecido a la historia de la iglesia en Puerto Rico en general. interesante, padre. Sí. Entonces aquí usted hizo un muy buen trabajo. Pero eso es un resumen. Estructura eclesial y política. Los obispos y el desarrollo de la diócesis. Entonces ahí empieza el desarrollo de muchas diócesis. Entonces San Juan. No, de esta. De esta. diócesis. Todo esto tiene que ver con San Juan. Ok. No sé por qué estoy generalizando. Sí, sí. Oh, entonces de los 35 obispos, pero me interesa perfil de arquidiócesis y desafíos pastorales. ¿Cuáles son los desafíos pastorales, padre? Aparte de, aquí usted ha hecho un muy buen trabajo y con una bibliografía muy rica. Voy a tomar mi tiempo y lo voy a leer muy bien, padre. Está bien, ¿Está agradecido? para que termine Pero lo que me, entrevista, sí. padre, para lo que que admiro mucho es, entonces de San Juan tenemos otra diócesis que sale, Ponce. De San Juan sale Ponce en 1924. Ok, Y después sale Arecibo, ok, 1960. wow. Y ahí es cuando se hace San Juan arquidiócesis. Porque ya tiene sufragánea, tiene a Ponce, Y tiene Arecibo y tiene la prelatura de las Islas Vírgenes. Yo te lo había dicho, pero Sí, quizás sí, no sí. te registraste. Entonces estaba bajo San Juan. Como Arquidiócesis. prelatura. Oh, prelatura. Era prelatura antes. No era diócesis. No, todavía no. Ok. Era la prelatura de las Islas Vírgenes. Y para que haya una arquidiócesis tiene que haber 3 sufragáneas. Wow, interesante. Perfecto, entonces estaba Ponce, Arecibo y la prelatura de las Islas Vírgenes. Interesante. Entonces San Juan era arquidiócesis. Desde entonces, con el primer arzobispo, El que era James Peter Davis. que era un americano. El último de los americanos. Era franciscano, padre. No, era diocesano. Ah, era diocesano. Ok. Él me confirmó a mí. No me digas. Aquí, Oh, en wow. esta parroquia. Qué interesante, padre. Y llegó este gran hombre, padre. El cardenal Luis Aponte Sí, Martínez. después de Davis viene el cardenal. Wow, Sí, interesante. ¿Usted tuvo el honor de conocerlo? seguro, ¿cómo no? ¿De saludarlo? Sí, Qué Sí. gran hombre, ¿eh? sí, seguro. Yo le entrevisté a él también. Oh, wow. ¿Estás haciendo tú? Oh, gracias, padre, por hacer eso, porque es importante la documentación. Sí. Ayer estaba leyendo ese libro. Pues yo tengo una ponencia Ok. sobre él en un simposio. Sí. Sobre él, sobre su Sí. vida. Sí, no está allí en ese libro. Ok. Está en otro, está publicada en otro. Quizás está en. No, este es del siglo XVIII. Ok. Lo voy a buscar en la biblioteca. Pero estoy muy fascinado por esa historia. La Sí, historia mira. de la iglesia puertorriqueña. Entonces, Es que un de algo que tú, es que tú no esperabas encontrarte con todos estos líos. No esperaba, padre, pero Eh. Dios, como Dios sabe hacer sus cosas, me conectó con la persona propio, que es usted. Gracias, padre, de verdad, de todo corazón, gracias por estar. Bueno, yo tengo también la dicha de conocer la primera persona de Camerún. ¿A poco? Sí, tú eres. No sabía. Primera persona de Camerún. De Camerún, usted, padre, y espero que haya aprendido algo de la Sí, cultura de seguro, Camerún. seguro. Somos muy de moderación, hasta para, como le dije, Sí. no gastamos dinero. Confundía Camerún Y Nigeria. con las Guineas. Ah. Porque hay 2 Guineas. Hay dos, Guinea Ecuatorial. No, hay también Guinea Conakry. Sí, hay Guinea que está en el oeste. Pero hay otras 2 Guineas más. Además de Guinea Ecuatorial. Hay Guinea-Bissau. Esa. Sí, Y Guinea Y Conakry. Guinea Conakry y Guinea Ecuatorial, son 3. Sí, pero esas 2 yo las confundía. Y pensaba que había 2 Camerún. no, Por hay eso. uno. Hay uno Está en el solo. centro. Ya lo vi. Y hay un Guinea Ya Ecuatorial. lo tengo más claro. Y
la capital Yaoundé. Yaoundé. Y la Yaoundé. económica, Douala. La La capital económica es Douala. Douala. Ahí está Douala. el puerto. Tenemos un puerto atlántico, Ajá. como aquí en San Juan, donde llegan los barcos de Sí, España, sí, ¿no? sí. Con vino y con coches y todo. Ajá. Y tenemos la capital política, que es Yaoundé. Y la económica es Es Douala. Wow. Yo nací 15 minutos de la capital. Yo nací en Palmayo, cerca de cerca de Yaoundé, cerca del aeropuerto. Yaoundé o Yaoundé. Yaoundé. No tiene acento. Aunque tenga acento ahí en el francés, Ujú. en inglés se dice Yaoundé. Hasta en francés también, Yaoundé. Yo voy a Yaoundé. Yaoundé. Sí. Entonces, padre, he estado muy. Usted también es el primer puertorriqueño que he conocido que es políglota. Usted me ha impactado. El primer día que llegamos, mi cerebro fue explotó, pero fue un impacto positivo. Porque me dijeron, los psicólogos han dicho que cuando sabes muchos idiomas, tu cerebro es muy activo. Hasta cuando llegas a 180, no sé, 100 cuánto. Y eso sí me impactó, que empezamos con el inglés. Usted empezó a estudiar inglés en ese Santa Mónica. Santa Mónica. Y luego usted es experto ahí. I was able to listen to you speak on Sunday. Yes, The matters in English. I'm fully bilingual. Oh, it was so Yeah. fluent. I couldn't believe you were Puerto Rican. You speak like a typical American. The Yes. accent was. Yes, I try to speak English without a Spanish accent. And then let's go to Spanish. You are an expert in Spanish. You were a professor in Spanish when you were ordained. So your competence is native and bilingual. Your competence in Spanish. Then we go to French. Your French is, you say it's basico C'est la professionnel. troisième langue. que C'est je votre parle. troisième langue que vous avez appris. Je peux parler français presque bien. Uh-huh. Je peux m'exprimer. Mhm. Vous vous exprimez très bien. J'étais très. J'essaie de prononcer le français très bien. Oui, vous le faites très bien. Et vous parlez très bien. Je suis très. Je suis heureux de parler français. Uh-huh. Et vous avez commencé, ça fait longtemps J'ai commencé à étudier français à l'Académie Santa Monica. Ça m'a intéressé Ok. beaucoup. Et après, vous avez. Après ça, j'ai étudié à l'Alliance française ici, À San Juan. à San Juan. Wow. J'ai arrivé jusqu'au 2e degré. Wow, c'est ça que j'ai vu. 3e degré. Oui. J'ai arrivé à 2e. Mais vous parlez comme un troisième. J'ai aussi étudié français à l'Alliance à Paris, in été. C'était 3 mois. 3 mois. 3 mois en été. À l'Alliance française à Paris. Oh, wow. Boulevard Raspail. Et vous n'avez pas oublié, vous parlez toujours, vous n'avez pas oublié le français parce que ici il n'y a pas les gens qui parlent. Il n'y en a pas les gens qui parlent français, mais vous n'avez pas oublié. Non, parce que j'ai continué à étudier français à Duolingo. Oh, si vous m'avez dit. De temps en temps, il y a des gens que je trouve qui parlent français. Qui parlent français, ok. Ce n'est pas souvent. Ok, wow, merci beaucoup pour cette expérience. Oui. Je suis très impressionné. Et après, allemand. Allemand. Ich war sehr froh, sie kann Deutsch sprechen. Ja, aber nicht sehr gut. Nein, das ist sehr gut. Ich kann sehr gut verstanden. Und, Ich verstehe viele, aber ich kann nicht viele sprechen. Vielleicht, weil es gibt nicht viele Leute, die Deutsch sprechen. Ich denke. Nein. Deswegen. Nein. Deswegen. Nein. Aber du hast alle hier in Gedächtnis, la memoria. Usted tiene todo, ya, memoria es Gedächtnis. Usted. Il y a. Ja. Que en francés se me viene como. Es gibt viele palabras. Wörter. Ja. Viele Wörter im Deutsch. Ja. Sehr lang. Genau, sehr lang. Zum Beispiel Kindergarten. Ja. Verantwortung.
es difícil. Es ist schwierig. Es difícil, es ist schwierig. Es ist schwierig. Schwierig. Es ist schwierig. 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 Es ist schwierig. Schwierig. Für ich Schwierig. denke. Die Wörter. Oh, weil es so lang ist. Aber wir haben eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich habe mit dir gehabt und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit jemandem wie Ihnen getroffen habe. Vielen Dank. Vielen Dank für die Erfahrung. Bitte sehr. Ich habe alle verstehen. Ja. Ich habe Ja, alle ich weiß, ich verstehen. kann tatsächlich sehen, dass Sie Ja. gut, Sie alles verstanden haben. Vielen Dank. Und dann Italiano, competenza basica. Parlo Perché, italiano. perché è come in italiano, no? No, però è come in Come spagnolo. lo spagnolo. No? Ma si dice archivio in italiano, Archivio. ma nello spagnolo si dice Archivio. archivo. Archivio. Questo ho imparato da Non lei. dimenticare. Non dimenticherò mai. Non dimenticare di pregare per me. Português. Você fala português? No, parlo. Ma você, Non capisco, comprendo. você compreende. E finalmente latino. La competenza. grammatica no. Oh, No ok. comprendo. Pero puedo leer. Sí, sí, sí. Y comprender porque Y algunas palabras que no son iguales en español Son y en diplomáticas. portugués las conozco ya. Ok. Pero no así para hablar como francés, inglés y español no. Y finalmente latín, competencia básica. Porque Sí, porque en aquella época estudiamos latín y yo puedo leer latín bastante bien. Pero Por hablar supuesto. no, porque el latín no se hablaba, Sí. era leer solamente. el güey. idioma dice Escribir. dead language. Se Sí. escribe pero no se habla. Sí, Wow. latín. Padre, estoy muy agradecido por esta experiencia que he tenido hoy con usted. Usted ha recorrido la historia de Puerto Rico y estoy muy impactado. Muchas gracias. Yo siento muy alegre de que le interese tanto nuestra historia de Puerto Rico. Y también me ha impresionado mucho su interés por la investigación y todos los idiomas que habla también. No, también me abrió la mente también. Ok. Cuando dije, todos estos idiomas hablan. Padre, son dones de Dios Sí. para compartir. Pero eso implica, cuando uno sabe muchos idiomas, como la cultura, el deseo de conocer más los pueblos que hablan ese idioma. Exactamente. Sí. A mí me fascinó que Sí. Puerto Rico era tan cerca y que hablaban español. Eso sí me fascinó. Yo dije, yo quiero, porque la última vez que vine yo era en tránsito y me fascinó todo en español. Y luego, 15 minutos, llegamos a St. Thomas en inglés. Todo inglés. Entonces digo, qué interesante, ¿no? Sí, Pero me alegro mucho, padre, de esa identidad que Puerto Rico Sí. conserva, sí. que el arzobispo ha El libro del arzobispo puede enseñar quizás. este libro. No el otro, Patria, Nación y Identidad. Sí, 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 una carta profética, ¿no? Entonces es la carta profética, Patria, Nación, Identidad. Sí. Wow, en 2020. Don indivisible del amor de Dios. Wow, don Indivisible. visible del amor de De Dios. Wow, eso es Patria, Nación, Identidad. Entonces son dones de Dios, indivisible. Don indivisible del amor de Dios. Wow, wow. Creo que ese es el segundo. No lo pone ahí, pero. No lo ponen, Sí, padre. pero ese es el. Sí, ese pero es el arzobispo le insistió. Sí, Me don acuerdo. indivisible del amor de Dios. Wow, wow. Muy bien. Para concluir, padre, ¿por qué cree usted que la identidad es importante? Porque hay gente que, por ejemplo, le voy a decir, yo cuando me fui a México, estuve en México 2 años y me fui de México a Italia para estudiar. Llegando ahí, antes de salir, compré mi traje mexicano, se llama el choro. No choro, charo. El charo con sombrero. Entonces llegué ahí, el 16 de septiembre hubo el grito de la independencia, la celebración de la independencia. Me vestí como mexicano, me fui a la embajada.
de México. Ahí había una fiesta. Yo llegué ahí. ¿A la Embajada de México? Sí, en la Embajada de México, en Roma. En Roma, Italia. Entonces me fui, hombre, todos llegaron hacia el embajador. Se acercó para conocerme. Le impactó mucho que, no sé por qué le di cuenta que no era mexicano, de originario. Pero yo le dije que yo nací en Camerún, pero tuve una experiencia estupenda en México. Por eso yo me siento mexicano. Y él le impactó mucho eso. Y me dijo, Jorge, me hubiera gustado si los mexicanos, si algunos mexicanos que no les gusta sentirse mexicanos, ¿no? Cuando se llegan a Estados Unidos les preguntan, no quieren decir a la gente su identidad. Por eso me pregunta, ¿por qué es importante identificarse? Decir que soy africano, soy puertorriqueño, soy mexicano. ¿Por qué es importante? El arzobispo lo respondió y dijo que la identidad es como la raíz de un árbol, ¿no? Que si la identidad, ¿qué somos? Usted tiene algo para agregar ahí de la identidad. Solamente que muy evidente tu identidad camerunense. Por supuesto. Muy evidente. Okay. Pero tu apertura también a otras. No, estoy muy abierto. Y eso te hace rico, ¿verdad? Sí. Yo he dicho mucho a la gente que la riqueza no es solamente el dinero, padre. Es también cultura, Sí. conocimiento. Sí. Muchísimas gracias que Dios me dio la oportunidad de conocer a alguien como usted. Sí. Les deseo muchos más años, padre. Muchas más gracias. 150. Muchas gracias. Sí, padre. Muchas Chubonga. Chubonga. Gracias, padre. Su bendición, padre. Bien. Señor Todopoderoso, te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, padre. Muy bien. Gracias. Piacere. Oh, permetta anche. Sì,